Vamos adelante, hermanos, con este pasaje. ¿Sabe? La semana pasada, cuando iniciábamos esta parte, este llamado del apóstol a la humildad dentro de la iglesia, no sé si lo recuerden, pero yo le dije, el apóstol nos manda, porque en realidad es un mandamiento, a vivir en humildad en dos sentidos. Les decía yo, primeramente, humildes unos con otros, es lo que el apóstol nos dice, sean sumisos unos a otros, estén sujetos unos a otros y revístanse de humildad entre ustedes, entre la iglesia, entre hermanos, compórtense con humildad. Así que esa es la primera parte que el apóstol nos decía y que veíamos la semana pasada. Pero si vamos más adelante y vemos en el versículo 6, sí, dice, también humillados, también nos dice, bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, no solo es tener humildad, hermanos, entre nosotros, no solo somos llamados a eso, sino mucho más importante y sobre todas las cosas, el apóstol también hace un llamado a vivir en humildad delante de Dios, a vivir humillados delante de la mano de Dios. Lo dice Pedro entonces en este versículo 6, y vamos a ver todo el pasaje, pero yo quiero que empecemos poniendo atención a estas palabras del apóstol. Humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios. La semana pasada hablábamos de humillarnos, de vivir en humildad dentro de la congregación, pero ahora vamos a hablar, hermanos, de cómo también debemos de vivir en humildad delante de Dios. Creo que eso es aún mucho más importante. Pedro nos manda que vivamos en humildad delante de Dios. ¿Por qué? Bueno, si vemos todo el texto, hermanos, nos vamos a dar cuenta que hay dos razones aquí enormes, poderosas, por la que el apóstol le pide a los hermanos, le pide a la iglesia y en consecuencia hoy nos pide a nosotros que vivamos en humildad delante de Dios. Dos motivos, dos razones nos da aquí para que nosotros vivamos humildemente delante de Dios. Amén. Dice en primer lugar, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. La primera razón que debemos de ver, hermanos, por la cual nosotros debemos vivir humillados delante de Dios es porque si estamos sufriendo, debemos reconocer que es de su mano de donde proviene nuestro quebrantamiento. Note usted, debemos recordar el contexto. Pedro le está hablando a una iglesia, o a muchas iglesias de hecho, que están esparcidas y que están siendo rechazadas y perseguidas por el mundo a causa del nombre de Cristo. Por causa de Cristo ellos son perseguidos, son rechazados, están atribulados. Y sabe, es bien fácil que muchas veces cuando uno está bajo el sufrimiento y bajo el quebranto, es fácil empezar a quejarnos. Empezar a poner nuestros ojos en las circunstancias solamente y somos únicamente capaces de ver lo que está enfrente de nosotros y no alcanzamos a ver que detrás de todo lo que está pasando en nuestra vida hay una mano poderosa que es la que controla todas las cosas. Es fácil, hermanos, en medio del dolor empezar a quejarnos. Usted ha visto a un hermano que está en tribulación, que está en angustia, y lo único que hace es estarse queje de su situación. Porque es fácil, porque es a lo que nuestra carne nos llama inicialmente. Abierta o inconscientemente, hermanos, cuando nosotros estamos en tribulación y empezamos o nos estamos quejando constantemente, abiertamente o inconscientemente, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Estamos quejándonos contra Dios. Estamos atribuyéndole a Dios, tal vez de alguna manera, injusticia a nuestro trato. He oído yo a aquellos hermanos que dicen, y lo digo literalmente, he llegado a oír a esos hermanos que dicen, de veras, conmigo Dios sí se ha pasado. No sé si usted alguna vez alguien le ha comentado algo así. Es que a mí Dios sí como decimos en México, acá para el norte, a mí Dios se me está bañando. ¿De veras? ¿De veras piensas que contigo Dios está teniendo un trato que está yendo más allá de lo necesario y que está siendo injusto? A mí sí que Dios me ha dado más duro que a los demás. Yo no sé por qué a mí me pasa esto. Yo no sé por qué Dios permite esto en mi vida. ¿Por qué no a aquel? Yo sí le sirvo. ¿Por qué a aquel no le pasa todo esto a aquel que ni siquiera conoce a Dios? ¿Sabes qué hay detrás de todo eso? Abiertamente o
inconscientemente estamos quejándonos contra Dios. Estamos atribuyendo a Dios cierta injusticia en su trato con nosotros. Otros están todavía peor, hermanos, porque ni siquiera alcanzan a ver que la mano que los está atribulando, quebrantando, poniendo en prueba, es la mano de Dios. Hay iglesias y hay congregaciones, y si tú llegas a oír este video, hermanos, déjame te digo esto, hay iglesias, hay congregaciones donde les enseñan únicamente a ver detrás de su sufrimiento, detrás de su quebranto, detrás de la enfermedad, detrás de todo, únicamente la mano de Satanás. Como que Satanás obra y logra vencer el cuidado que Dios tiene de nosotros, y Satanás es el único culpable de todo nuestro quebranto, de toda nuestra enfermedad, de todo nuestro dolor, de nuestra maldad. Ni siquiera alcanzan a ver la mano de Dios detrás de eso. Lo único que ven es demonios en todos lados, hermano, porque así se les enseña. Si hay enfermedad, probablemente sea un espíritu. Si hay dolor, si hay problemas familiares, hay un espíritu. Si hay persecución, es el enemigo. Y sabe, yo no digo que Dios no sea Satanás el que en primera instancia Dios permita que nos ataque. Pero lo que estoy diciendo y lo que dice el apóstol Pedro es que si tú estás en quebranto, y si tú estás en sufrimiento, y si tú estás en enfermedad, y si tú estás en escasez económica, y si tú, sea lo que sea que estés pasando, hermanos, debemos aprender a ver detrás de todo eso. Hay una mano poderosa que está en control de todas las cosas. Y esa mano poderosa es la mano de Dios. Qué terrible, hermanos. Dice el pastor John MacArthur, qué terrible, hermanos, es llegar a pensar que Satanás puede hacernos algo y que no es Dios el que lo ha enviado. Porque si Satanás puede hacernos algo y no es Dios el que lo ha enviado, hermanos, entonces eso significa que hay cosas fuera del control de Dios. Y pensar que estoy siendo quebrantado y que estoy bajo enfermedad por voluntad de Satanás o de otras personas, y es algo que Dios no mandó, es como decir que esas personas o que Satanás mismo tienen más poder de Dios. Dios no me pudo proteger de él. El pastor John MacArthur cuenta una anécdota, no sé si decir anécdota, fue real, lo vio, en cuanto a una familia de la congregación de él, que pues como pasan muchas cosas, hermano, a esta familia pasó un accidente y un auto atropelló a un hijo de ellos. Y dice él que cuando él estaba en el hospital, él estaba pensando, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Y vino esta palabra a su mente: diles que Dios está en control. Diles que si esto pasó, aunque nos duela y aunque nos traiga quebranto, Dios sabe lo que está haciendo. Y diles que es Dios, es la mano poderosa de Dios la que está gobernando. Y fue cuando él pudo discernir estas ideas de decirnos, me daría más temor pensar que Satanás pudo hacerme algo sin el consentimiento de Dios, que a pensar que todo esto que me está pasando viene de la poderosa mano de Dios. ¿Qué le daría más temor a usted? Para mí, pensar que Satanás puede hacerme algo que Dios no le mandó. Por lo tanto, dice el apóstol Pedro, debemos aprender a ver, hermano, detrás de todo el sufrimiento. Y él le dice a estos hermanos que están en persecución, detrás de aquel magistrado que te toma y te echa en la cárcel, detrás de aquellas personas que quitan tus posesiones, detrás de aquellas personas que levantan calumnias contra ti, y toda esa tribulación, detrás de todo esto, tú tienes que aprender a ver la poderosa mano de Dios y humillarte en eso. Y humillarte, no empezar a quejarte, no empezar a levantarte contra las autoridades, no hacer nada, hermano, indebido, sino sujetarte a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Manteniéndote humilde. Yo, hermanos, cuando me someto a la voluntad de Dios, en medio de mi quebrantamiento, yo no me voy a resistir a nada, porque, ¿sabe? Eso implica que me estoy resistiendo a la mano de Dios, a la poderosa mano de Dios trabajando en mi vida. Debemos ver entonces, hermanos, la primera razón por la que el apóstol nos dice que tenemos que humillarnos delante de Dios es porque es la mano de Dios la que trae el quebrantamiento a nuestra vida. Es la poderosa mano de Dios. Él ya lo había dicho. Primera de Pedro 1:7, recuerda, él nos dijo que es necesario que nuestra fe sea aprobada.
¿Y saben cómo dice que debe ser probada? Por fuego. Pero hermanos, qué gozo podemos hallar cuando entendemos que es una prueba, porque conocemos al que nos está probando. Qué gozo es poder saber que no es algo fuera del control de Dios, sino que es Dios que me ha tomado y me ha puesto en esa situación en prueba para mi bien. Porque el apóstol en ese pasaje acaba diciendo que es para obtener el fin de nuestra salvación. Por tanto, cuando Dios me toma y me pone en la prueba, tiene un propósito, tiene algo que está haciendo en mi vida. Y nosotros es cuando podemos gozarnos, cuando nos damos cuenta de eso. Es la mano de Dios la que me puso en prueba. Entonces, estamos bien. También en el capítulo 3, versículo 17, recuerdo que decía, mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. De manera que cuando padecemos y sufrimos debemos decir y saber, es porque la voluntad de Dios así lo ha querido. Más adelante en el capítulo 4, versículo 19 dice, los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué tienen que hacer? Encomienden al fiel Creador, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pero vemos, hermanos, que el apóstol toda la carta nos ha venido hablando, hermanos, si estás en sufrimiento, si estás siendo quebrantado, es por la voluntad de Dios, es una prueba a tu fe, es la poderosa mano de Dios, hermano, la que te está poniendo en quebrantamiento, la que está permitiendo que todas estas cosas vengan a tu vida. Por lo tanto, ni se te ocurra empezar a quejarte, ni se te ocurra empezar a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué nada más a mí? ¿Por qué desde que me hice cristiano vienen cosa tras cosa en mi vida? Hermanos, tenemos que tener cuidado. Debemos de humillarnos más bien. No es tiempo de quejarnos, no es tiempo de estar contendiendo con Dios, sino más bien es tiempo de reconocer la mano de Dios en todo lo que nos pasa y humillarnos ante eso. Si creemos en la soberanía de Dios, si creemos que Él controla todas las cosas, hermano, entonces no podemos dejar de decir que Dios está en control también de nuestro sufrimiento, de todo lo que pasa en nuestras vidas, de esos problemas familiares, de esa enfermedad, de esa escasez económica. Dios está en control. De esa pandemia que hoy nos ataca, Dios está en control. Hoy tenemos algunos hermanos que han pasado ya por esta infección, otros que están bajo sospecha, otros que han estado en cuarentena aislados, hermanos. ¿Por qué asustarnos? ¿Por qué desesperarnos? Todo está en control de las manos de Dios. Es la poderosa mano de Dios la que envió ese minúsculo virus a trastornar este mundo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Reconocemos y nos humillamos. La segunda razón, hermano, por la que el apóstol nos dice que nosotros debemos mantenernos en una actitud humilde ante Dios. Y esta, hermanos, es más grandiosa y esta es gloriosa para nosotros. Y debe de mantenernos también en el correcto temor a Dios. Y la segunda razón por la que Él nos dice que nosotros debemos de mantenernos en humildad hacia Dios es, dice el versículo 5, y ahí encontramos una razón, le llamé yo teológica, una razón teológica que tiene que ver con el conocimiento de Dios, con saber quién es Dios, con conocer su naturaleza, la naturaleza misma de Dios. Dice el apóstol en el versículo 5, finalmente la última parte, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El apóstol viene diciendo, hermanos, humíllense, sean humildes unos con otros, y ahora viene y nos dice, hermanos, también humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y la razón para humillarnos es porque esa mano es la que nos está manteniendo en quebranto, pero aún más allá, hermanos, manténgase humilde delante de Dios, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es lo que el apóstol quiere decir todo esto? Mire, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, es nuestro más grande ejemplo de humildad. ¿Cierto o no es cierto? Mas, sin embargo, nunca debemos olvidar, y Él nunca olvidó quién era Él. Él es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad y es verdaderamente Dios. Aunque estuvo en la carne y anduvo en la carne, aun cuando andaba en la carne, nunca dejó de ser Dios. ¿Recuerda lo que decíamos acerca de tener, de lo que es verdadera humildad? Tener una correcta opinión de nosotros mismos. Dios sabe quién es Él.
Dios tiene la más y mejor correcta opinión de quién es Él mismo. A ver si puedo lograr explicar lo que traigo en mi mente, hermanos. Pero Dios es nuestro ejemplo de humildad y lo vimos en Cristo, pero aún Cristo mismo, por más que se humilló, nunca olvidó jamás quién era Él. Siempre tuvo la idea correcta de quién era Él, de quién es Él. Él es Dios encarnado. Ahora está en los cielos junto al Padre y Dios es Dios. Y no puede negar su naturaleza, Él es Dios. ¿Y sabe cuál es la idea correcta de Dios? Que tiene Dios de sí mismo y que debemos tener nosotros de Él. Es que Él está por sobre todas las cosas. Él es sublime. Uno de los atributos de Dios nos dicen, hablan del Dios sublime. ¿Qué quiere decir? Que Dios está sobre todas las cosas. Cuando Dios nos reclama adoración, cuando Dios reclama obediencia, no lo hace, hermanos, en base a un sentido orgulloso y egoísta. Megalómano, dicen algunos que es Dios. No, lo hace porque entiende quién es Él. Él es el creador, Él es Dios, nosotros las criaturas. Él es sublime más que todas las cosas. No hay nadie por encima de Él. Esa es la idea correcta que Él tiene de Él y lo sabemos. Y es la idea que nosotros deberíamos de tener de Él. No hay nadie por encima de Dios y nadie debe estar por encima de Dios. Cuando el apóstol nos dice, Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, no es que Dios sea chocante, hermanos. Es que Dios sabe quién es Él y sabe que no puede existir nadie por encima de Él. Por en tanto, hermanos, no es correcto que Dios acepte que alguno se presente delante de Él con altivez, con orgullo. No cabe en su naturaleza. No está en su naturaleza, en su majestad, no corresponde a su honor. Él, que es sublime más que todas las cosas, no puede permitir que alguien se presente en su presencia con una actitud de altivez, de orgullo. Por eso dice el apóstol, Él rechaza a los altivos. Por eso, hermanos, debemos de entender, nada está sobre Dios. No podemos presentarnos delante de Dios en una actitud de orgullo, en una actitud de altivez. Por lo tanto, hermanos, si es su poderosa mano la que nos humilla, si es su poderosa mano la que nos pone en prueba y en tribulación, ¿cómo debemos responder nosotros? Es altivez empezar a decirle, Dios, creo que te estás pasando conmigo. Es altivez empezar a decir y a comentar, aunque no directamente a Él, pero con los hermanos o con las demás personas y decir, yo creo que conmigo Dios está exagerando. Yo creo que conmigo Dios ya se pasó. Es una actitud de altivez andar hablando de Dios. ¿Nota usted lo que estamos haciendo cuando hacemos eso? Cuando nos quejamos de Dios, andamos por ahí hablando de Dios, chismeando de Dios. Pensamos que Él no nos oye, pero todo lo ve. Y evidenciamos una actitud de altivez. ¿Acaso tú crees que tú sabes mejor que Dios lo que te corresponde, lo que es para tu bien? Créeme que no. Créeme que no. También, hermanos, es una actitud de altivez cuando nos enseñan a presentarnos delante de Él exigiendo y reclamando. Sí, nos dicen vaya y ore a Dios, pero nos dicen y vaya y declare y decrete y dígale tú prometiste y exíjale que cumpla su palabra. Hermanos, ¿quién puede presentarse así delante de Dios? ¿Sabe? Todo el que venga con una actitud así, altiva, delante de Dios, por mucho que esté sufriendo y que pueda decir, es que tengo razón, es que tengo necesidad de que Dios me ayude, es que tengo una justificación para hablar así, ¿sabes? Por peor que sea tu situación, cualquiera de estas dos cosas es altivez delante de Dios. Es altivez. ¿Y sabes lo que dice el apóstol que hace con los altivos? Lo que Dios hace con los altivos. Los resiste, los rechaza. A veces decimos, ¿por qué Dios no oye mi oración, hermano? Pues ¿cómo te presentas ante Dios? ¿Qué actitud tienes en tu vida delante de Dios como para que Dios esté ignorando tu oración? Dios resiste a los altivos. Créame, y si usted me está oyendo a través de esta transmisión, no puede presentarse y decirle delante de Dios, yo decreto, yo declaro, yo demando.
Tú dijiste y ahora cumples. No somos quienes, hermano, para presentarnos así, como si fuésemos más altos que Dios. La actitud correcta es entonces, hermanos, en medio de nuestro sufrimiento y en medio de cualquier situación es: humíllate ante Dios. Humíllate ante Dios, hermano. ¿Sabes? Dice el apóstol también, no solo Dios resiste a los altivos, sino lo hermoso y lo glorioso, hermanos, es que Dios da gracia a los humildes. Por ese motivo es que el apóstol le está diciendo a la iglesia: hermanos, yo sé que están sufriendo, yo sé que están en persecución y yo sé que están en tribulación, pero sabe, si ustedes se presentan delante de Dios con una actitud altiva, no van a obtener nada. Es más fácil que Dios venga pronto en su auxilio, que Dios venga pronto en su socorro, cuando nos presentamos totalmente quebrantados ante Dios, humillados delante de Él, reconociendo que es por su mano que estamos así, y solo su mano nos puede liberar. Solo su mano nos ha puesto en el polvo y solo su mano nos puede levantar. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venir ante su presencia con humildad, buscando su gracia, rogando su gracia, suplicando su gracia. Y dice la Escritura, entonces, que Dios da gracia a los humildes. Debemos humillarnos porque es su mano la que nos aflige. Debemos humillarnos ante Dios porque Él no tolerará tus quejas, Él no tolerará la altivez y la soberbia. Debemos humillarnos porque eso es lo que nos lleva a alcanzar la gracia de Dios. Ahora, esta es la actitud, hermanos, entonces, que debe vestir al cristiano. Recuerda que el apóstol viene diciendo: revestidos de esto, revestidos de humildad. Humildad entre los hermanos, pero sobre todas las cosas, hermano, humildad ante Dios. Que no pase por nuestra boca una queja, que no pase por nuestro pensamiento, hermanos, una palabra que vaya en contra de la voluntad de Dios. Recuerdo las palabras del salmista que decía, no recuerdo exactamente la forma de la cita, pero como decimos, parafraseando, decía que él callaba. Cuando estaba en quebrantamiento, él callaba para no pecar contra Dios. ¿Sabe? Muchas veces lo que tenemos que hacer cuando estamos en enfermedad, o cuando estamos con problemas familiares, o cuando estamos en sufrimiento, no es venir a quejarte delante de Dios. No es declarar, no es decretar, es: mira, cállate y humíllate delante de Dios. El que se humilla será exaltado. Amén. Así que somos llamados ahora por el apóstol a vivir en humildad delante de nuestro Dios. Amén. Debemos humillarnos, hermanos, también sabiendo, hermanos, que esta humillación no es para siempre. Por la gracia de Dios, nosotros podemos saber y conocer que cuando Dios nos quebranta, no es para siempre. Hay una palabra que el apóstol está diciendo aquí y que nos da la esperanza, que sabemos que aunque Dios nos esté quebrantando ahora, viene un tiempo en que Él nos levantará y Él nos restaurará. Y mira, esto es lo que dice el apóstol, sigue diciendo, es en el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que aunque hoy estás quebrantado, que hoy puede ser que Dios te esté pasando por la prueba, si tú te mantienes fiel, lo que sigue después es una exaltación. Viene un tiempo en que ya no vamos a estar humillados. Viene un tiempo en que Dios, viendo tu corazón humilde, viendo tu condición humilde, va a venir y va a tomar tu mano y te va a levantar del polvo. Lo que sea que estemos viviendo hoy, hermanos, yo acostumbro a decirle a mi mamá: no es para siempre. No es para siempre. Cuando mucho, dice el apóstol, es un poco de tiempo. ¿Cuánto? Pues a lo mejor los 80, 90 años que vayas a vivir. Pero no es para siempre. Vendrá el tiempo cuando seremos levantados por el Señor y viene un tiempo de exaltación para los hijos de Dios. Amén. Mire usted lo que el apóstol había dicho ya
el apóstol Pedro ya nos había hablado de esto, hermanos, primero. Es a través de la humillación, a través de la humildad, que nosotros podemos alcanzar la exaltación delante de Dios. No se llega de otra manera. Y podemos ver esto en el ejemplo de Cristo, hermanos. El apóstol ya había hablado de esto, le decía yo en el capítulo 3. No sé si recuerde cuando estábamos viendo el capítulo 3, versículo 18. Voy a leer el 18 y el 22, cuando el apóstol decía: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y el apóstol nos pone como ejemplo el sufrimiento de Cristo, y cómo Cristo fue quebrantado y murió por nuestros pecados, siendo verdaderamente muerto en la carne, pero Dios le vivificó. Hubo un tiempo, hermanos, en que Cristo se humilló. No tuvo el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló, tomó forma de siervo y fue a la cruz, ¿verdad? Pero luego dice el apóstol en el versículo 22 ahí mismo: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y me acuerdo que cuando veíamos y estudiábamos ese pasaje, yo les decía cómo veíamos el camino de Cristo de la humillación a la gloria. No sé si lo recuerden. Pero ese es el camino, hermanos, y el ejemplo que nosotros encontramos en Cristo. No puedes llegar a la gloria si no vienes primero de la humillación. Y de veras es así. Porque aunque Cristo ha ganado nuestra salvación, ¿sabe? Nosotros primero tenemos que humillarnos y reconocer que somos pecadores. Nadie puede recibir la gracia del Evangelio si no puede ver su condición de pecadores y humillarse delante de Dios. Y eso es y debe ser una característica de nuestra vida, hermanos, de la humillación a la exaltación. No hay otra forma. Por eso el apóstol decía a los filipenses, ahora sí, el pasaje que leíamos en la mañana al iniciar con nuestro hermano Miguel, Filipenses 2 del 5 al 11. Pablo toma el ejemplo de Cristo y le dice a los hermanos, como Cristo es, ustedes también debieron ser. Y dice estas palabras: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Note usted, primero, toda la humillación, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Haya este sentir en nosotros, hermano. Primero, la humillación como Cristo. Pero luego pasó algo glorioso. Dice la Escritura también: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Después de su humillación, Cristo regresó a la exaltación. Y digo regresó porque le pertenecía ese lugar. Él no se hizo rey a través del sufrimiento. Él no se hizo exaltado a través del sufrimiento. Él dejó su gloria y se humilló. Y a través de la humildad alcanzó nuevamente su lugar en gloria, en exaltación. Hermanos, si Cristo siguió ese camino, si Cristo se humilló, si Cristo reconoció la poderosa mano de Dios, era la que lo estaba poniendo en esa cruz, hermano, ¿qué diferencia puede haber en nosotros? Debemos de aprender a reconocer esto y humillarnos debajo de la mano de nuestro Dios, no presentarnos a Él con altivez. Es glorioso pensar que mientras Cristo estaba sufriendo todas esas cosas, ni una sola queja salió de Él contra Dios. Ni una sola palabra para intentar oponerse o defenderse a la voluntad de Dios. Eso es impresionante si piensas todo lo que Él vivió y todo lo que Él pasó. Y a nosotros a veces, hermano, nos duele un dedo, nos pegamos en el dedo chiquito y ya estamos diciendo: ¿por qué, Dios? La tribulación, el dolor, el quebranto, hermano, no son tiempos para quejarnos de Dios. No son tiempos para tampoco mostrar altivez.
Son tiempos para humillarnos ante Dios, porque estamos siendo probados por la poderosa mano de Dios. En muchas formas, en muchas maneras, pero estamos siendo probados, puestos a prueba por nuestro Dios. Pero no siempre vamos a estar así. Cristo fue de la humillación a la gloria, y Él ha prometido que de la misma manera, hermanos, nosotros vamos a ir de la humillación también a la gloria. Igual que a Él este mundo nos rechaza, igual que a Él Satanás está en contra de nosotros, igual que a Él, al Padre le place, hermanos, quebrantarnos cuando le place hacerlo, pero igual que a Él, nosotros seremos redimidos y levantados de ahí. Igual que a Él seremos resucitados, hechos nuevos en Cristo Jesús. Y hermanos, si no en este mundo, en el siglo venidero, en el reino de Dios, estaremos con Cristo exaltados juntamente. Esta humillación, hermano, no es para siempre. Por eso el apóstol dice que Él nos exaltará. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando fuere su tiempo. Y debemos notar dos cosas: Él nos exaltará, y dos, cuando fuere el tiempo. No sabemos si es en este mundo, pero yo pienso que principalmente está hablando de nuestra exaltación en el reino de Dios. Mire, tal vez ahora estemos sufriendo, tal vez ahora tengamos que ser humillados, pero viene un tiempo en que alcanzaremos esa exaltación. Pedro hablaba de esto también en el primer capítulo. Fue por donde empezó a hablarle a los hermanos, y él les decía: hermanos, hay una herencia reservada para ustedes. ¿Recuerdan? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Hay una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible para ustedes. Solo que dice que está reservada en los cielos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? No es que a los cristianos nos guste sufrir, pero tenemos que aprender que tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Y tal vez ahora, hermanos, estamos sufriendo, y muchos hermanos, inclusive maestros, pastores, le enseñan a la iglesia que no debe sufrir aquí ahora, a rechazar el sufrimiento como viniendo de parte de Dios, y les dicen: no, tú tienes derecho a ser feliz, tú tienes derecho a ser rico, tú tienes derecho a estar siempre sano, y el mundo tiene que aceptarte y tienes que ser exitoso. Y les enseñan a buscar ser exaltados ahora, pero la exaltación viene cuando Dios lo determina, y creo que se refiere, hermanos, a ese tiempo cuando aquella herencia que nos ha prometido nos va a ser dada, solo que ¿sabe qué? No es ahora. El apóstol Pablo le decía a los corintios: ojalá ya estuviésemos reinando, pero ¿sabe? Aún no estamos reinando. Nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero aún no estamos reinando. Mientras muchos le dicen a la iglesia: tú eres el hijo de un rey, tienes que vivir como el hijo de un rey. Tú eres una princesa de Dios, tienes que vivir como una princesa de Dios. La escritura te está diciendo: hermano, la exaltación es después. Ahora es tiempo de humillarnos. Cierto, somos hijos por la gracia de Dios, pero les he dicho, aún estamos en el camino de los siervos. Aún caminamos como siervos, y mientras estemos en este mundo, mientras no alcancemos la gloria, tenemos que reconocer: somos siervos. Jesús dijo: cuando hayas hecho todo conforme a la voluntad de Dios y hayas hecho todo lo que tu Señor te pidió, tienes que decir: gracias, Dios, ahora soy glorificado. No, tienes que decir: siervo inútil soy, porque nomás he hecho lo que Dios me ha dado. Entonces, ¿con qué actitud debemos caminar en este mundo, hermanos? La actitud del siervo, con humildad, humillados bajo la mano de Dios, sabiendo que a su tiempo seremos exaltados. Ya lo prometió en Cristo Jesús, y nosotros, como Cristo, también seremos exaltados juntamente con Él. Tenemos una herencia prometida, hermanos, pero está reservada en los cielos. Aún no hemos llegado a ella, hermanos. Por lo tanto, somos llamados a caminar por este mundo con humildad, confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Versículo 7, para terminar: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Debemos, hermanos, saber que todo
quebrantamiento, todo sufrimiento viene de la poderosa mano de Dios. Tenemos que ser capaces de ver más allá del vecino que me está molestando, de los problemas familiares. Tenemos que ir más allá de ser capaces de ver en lo espiritual solo la mano de Satanás. Juan Calvino decía que Satanás es un ministro de Dios también, que Dios lo usa para hacer su voluntad en nosotros también. Tenemos que aprender a ver más hasta allá y ver hacia los cielos la poderosa mano de Dios obrando en nuestra vida. Solo así podremos entender, hermanos, que todo sufrimiento que viene en nuestra vida no viene porque sí, ni porque a Dios le plazca hacernos sufrir. Viene porque Dios está trabajando en nuestras vidas. Es a través de la prueba, hermanos, de nuestra fe, que nuestra fe es afinada. Que la esperanza, hermanos, se afirma más en Cristo, porque las pruebas, el dolor, el quebranto, debieran en el creyente estar haciendo crecer en nosotros el desapego a las cosas materiales, a este mundo, haciendo crecer en nosotros un mayor anhelo, hermanos, de que Cristo vuelva, de nuestra esperanza en Él. Las pruebas tienen un propósito en nuestra vida. Nosotros, cuando estamos en medio de la prueba, no estamos llamados, hermanos, a quejarnos delante de Dios, ni con los demás hermanos. Santiago decía que no seamos quejosos. Somos llamados, más bien, a humillarnos delante de Dios. Decía la palabra de Dios, ¿recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Sabiendo que esto está hablando según nuestra percepción de las cosas, porque todo al final obra para bien. Dios nos está salvando, hermanos. Y eso implica muchas veces el quebrantamiento de nuestra vida. El apóstol Pablo le decía a las iglesias, me llama la atención como en el libro de Hechos, cuando él termina su segundo viaje, le dice a sus compañeros, vamos a pasar otra vez por las iglesias para confirmarles. Y dice la escritura que pasaba por cada iglesia, ¿y sabe con qué palabras les confirmaba? Él les decía, es necesario que a través de mucho quebrantamiento entremos en el reino de los cielos. Oye, Pablo, ¿qué palabras de afirmación y de confirmación son esas? Son las que necesitamos saber. Es necesario que a través de mucho quebrantamiento entremos en el reino de los cielos. Pero, hermanos, terminando, mientras nosotros estamos caminando en este mundo y podemos ver el sufrimiento en nosotros y en los que amamos, una cosa tenemos que tener por seguro: Dios tiene cuidado de nosotros. Podemos confiar en Él, podemos humillarnos ante Él, porque sabemos que al final del tiempo, hermanos, Él nos exaltará, y mientras, Él tiene cuidado de nosotros. Él no te dará más de lo que puedas soportar. No es cierto, como luego tu mente, tu corazón, Satanás te engaña y te dice, conmigo Dios ya se pasó. No es cierto. Él dice claramente en su palabra que no te va a dar más de lo que podamos soportar. Que no te va a venir una prueba que no sea humana. ¿Qué quiere decir eso? Que no te va a pasar nada que no le haya pasado nada antes a algún otro hermano. Todos sufrimos lo mismo, va a venir Pedro diciendo más adelante. Pero Dios tiene cuidado de ti de manera que no te da más de lo que puedas soportar. Tiene cuidado de ti de manera que no te da una prueba que no sea humana. Tiene cuidado de ti de manera que no alargará la prueba más de lo que puedas soportar. Hermano, de veras podemos entrar en el sufrimiento sabiendo que Dios no busca destruirnos. Dios busca salvarnos y está obrando en nosotros. Por tanto, hermanos, podemos confiar claramente en nuestro Señor, oyendo lo que el apóstol Pedro nos dice. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Echa toda tu ansiedad sobre Él, hermano, porque Él tiene cuidado de ti. Porque Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de su iglesia. Verdaderamente debemos ser capaces de ver la mano de Dios poderosa, afligiéndonos, pero al mismo tiempo teniendo cuidado de nosotros. Dios le dijo a Satanás cuando Satanás pidió venir sobre Job. Dios le dijo, ve, pero no toques su alma. Al final de cuentas, Dios tiene cuidado, hermanos, de nosotros, de nuestra alma. Y yo sé que es difícil cuando está uno en la angustia, cuando estás en la escasez económica, cuando estás, hermanos, en la escasez
en tu casa, y cuando hay enfermedad, y cuando hay problemas familiares, y cuando la gente habla de ti, y cuando el mundo nos persigue por causa de Dios, yo sé que no es fácil no sentir ansiedad. De hecho, vamos a sentir ansiedad. De hecho, vamos a sentir que por momentos nos ahogamos y perdemos la paz. Pero si tú te estás sintiendo así hoy, déjame te digo una cosa. El Señor tiene maneras de afirmarnos aún en medio de esa situación. Puedes sentir angustia, puedes sentir preocupación, ansiedad. Dice el apóstol, tómalo y échala sobre Dios. Es la misma idea que el apóstol Pablo nos quiere decir a través de los filipenses también, en Filipenses 4, cuando él decía, regocijaos en el Señor siempre. Os digo otra vez, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, esta es la promesa, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La prueba que viene sobre tu vida te hace sentir ansioso, te hace sentir angustiado. Dice el apóstol, pues ora, hermano. Hay gente a la que yo he aconsejado cuando está en medio de la angustia, que yo le digo, hermano, pues ora. Y dicen, pues puro orar. ¿Cómo que puro orar? Hermano, ¿qué más puedes hacer? ¿Qué más debes hacer? Es lo que el apóstol nos dice. No hay otra manera de que tú puedas recuperar la paz. Hermanos, la oración es para conformarnos a la voluntad de Dios y para ahuyentar de nosotros la angustia, la ansiedad y hacernos estar otra vez en paz, aunque la prueba siga sobre ti. Dice el apóstol, sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones y la paz de Dios vendrá sobre vosotros. Termino solamente llamándoles a esto, hermanos, a considerar. Confesamos la soberanía de Dios. Confesamos que la providencia de Dios gobierna todas las cosas. Bueno, dice el apóstol, entonces humíllense ante Dios. Esta es una de las cosas más difíciles de aprender en la vida cristiana. Es fácil decir, yo creo en la soberanía de Dios. Pero hermanos, aprenderlo de manera que lo asimiles y te afirmes en ello es bien difícil. Personalmente les puedo comentar, yo lo aprendí en la práctica. Todos lo aprendemos en la práctica, de hecho. No hay manera de aprender esto, hermanos, si no es a través de la práctica. Para mi esposa y para mí fue un tiempo cuando Dios envió enfermedad sobre el cuerpo de mi hijo. Una enfermedad llamada síndrome nefrótico, problemas con el riñón, inflamación, paro de funcionar y todo eso, hermanos. Era algo crítico y grave. Y en aquella iglesia donde nosotros nos congregábamos nos enseñaban a decir, no lo aceptes, recházalo, di que no tiene nada, tú proclama que no tiene nada, decreta que no tiene nada, haz esto, haz lo otro. Y saben, por meses nosotros estuvimos luchando en esa manera. No, tú dijiste que somos sanos, tú dijiste que por tu llaga estamos curados, yo declaro, yo decreto que está sano. Y venían profetas a la congregación y yo me paraba cargando a mi hijo delante del profeta y se movía para allá y yo iba para allá y se movía para acá y yo para acá cargando a mi hijo porque yo esperaba que él me dijera algo. Que él me dijera, ya tu hijo va a estar sano. Y nunca pasó. Mi hijo mejoraba y recaía hasta que, recuerdo bien, en aquel entonces yo tenía también llave de aquel templo, era todavía maestro en esa congregación. Y hubo un tiempo que yo llegué al templo y me puse a llorar delante de Dios. Y tuve que tirarme al piso y decirle al Señor, Señor, haz lo que quieras. Yo ya no puedo, haz lo que quieras. Y estuve orando y llorando a Dios y diciéndole, solo eso, haz lo que tú quieras, solo guarda nuestras almas. Levanté, fui a casa con mi esposa, hablé de esto con ella, oramos, y ella también pudo entender y ponerse en este sentir, bueno, pues que Dios haga lo que Dios quiera con nuestro hijo. Si se lo va a llevar, a Dios sea la gloria. Si lo va a dejar, a Dios sea la gloria. Y créame, no lo estoy diciendo
inventando ni nada. Fue después de este tiempo que mi hijo empezó a mejorar su salud, a afirmar su salud, y hoy está, usted lo puede ver. Pero sabe, yo en lo que me glorío no es que Dios le haya recuperado la salud a él. Yo en lo que me glorío es que Dios nos haya permitido entender que de verdad Él controla todas las cosas. Y la manera de acercarnos a Dios en medio de nuestro sufrimiento no es declarando ni protestando, sino humíllate. Dios controla todas las cosas. Todos tenemos que aprender, hermanos, eso. Y muchas veces va a ser a través de la práctica. Dios va a mandar el quebrantamiento sobre nosotros hasta que aprendamos que Él gobierna todas las cosas, que su mano poderosa está detrás de todas las cosas y que en eso nosotros podemos estar confiados. Solo basta que mantengamos una actitud humilde ante Él y a su tiempo Él nos exaltará. Amén. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta palabra y que Dios nos ayude, hermanos, a evitar toda queja contra Él. No importa lo que venga, evite toda queja contra Él. Que Dios nos ayude, hermanos, a no ser altivos y a saber esperar en Él el tiempo de nuestra exaltación. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, Señor.